Saludos cordiales. Vamos a dar inicio a la retroalimentación de su tarea de categorías gramaticales. Como yo generalmente ya veo en segmentos, vamos a verlo, pues a lo mejor un poco desordenado, pero pues, el caso es lo mismo. Está fallando. Este es el verbo. El verbo es una perífrasis verbal. Perífrasis, no paráfrasis. La paráfrasis es otra cosa. Perífrasis verbal. En otra ocasión vemos cómo funcionan las perífrasis verbales, pero realmente estamos hablando de un solo verbo. La palabra desde es una preposición. Ayer es un adverbio de tiempo. Cuando nosotros veamos los complementos circunstanciales, vamos a ver que el núcleo de un complemento circunstancial son adverbios y determinadamente son, por ejemplo, el circunstancial del tiempo, son esta clase de adverbios: ayer, mañana, ahora, ahorita. Entonces son adverbios de tiempo. Acuérdense que los adverbios no tienen accidentes gramaticales, ni de género ni de número. O sea, no puedo decir ayera o ayero. No puedo decir ayeres. Bueno, sí lo puedo decir, pero no como adverbio. Por ejemplo, los ayeres nos están comiendo, por ejemplo. Pero ahí la palabra ayeres no es un adverbio, se está convirtiendo en un sustantivo. Entonces, no es un adverbio. Ayeres o ayeros tampoco, ¿no? No es que tenga estos accidentes gramaticales. Por lo tanto, cuando una palabra no tenga esta dualidad de género ni de número, generalmente van a ser adverbios. Computadora, como es un referente a la realidad, es un sustantivo. Todos los que tengan un referente en la realidad y lo puedo percibir con mis 5 sentidos, al menos que sea un sustantivo abstracto, como amor, libertad, odio, venganza, todos esos son sustantivos abstractos que se van a hacer sustantivos por la cuestión de conceptos mentales, trabajos mentales, procesos mentales. Pero cuando tengo el referente en la realidad es un sustantivo. A una computadora la veo, la huelo, la siento, la palpo, e incluso si la langueteo me sabe algo. Por último, la palabra mi, que viene siendo un adjetivo de pertenencia. Este adjetivo, recuérdense que siempre va a determinar al sustantivo. Los adjetivos siempre y los artículos determinan al sustantivo. En este caso, mi van a determinar de quién es la computadora, mía, o de mi propiedad. Y si pongo computadoras, debe de estar acorde con el género y el número. Mis computadoras, mis teléfonos, mis tormentas, mis venganzas. Entonces, acuérdense que un adjetivo siempre va a determinar a un sustantivo. Y también el artículo va a determinar al sustantivo. Bueno, que un verbo va a ser determinado por un adverbio. El adverbio vendría siendo como el adjetivo. Le va a dar las características del verbo, de cómo se hace la acción o el estado. Y las preposiciones como esta, no tienen, pueden estar fluctuando en cualquier segmento de la oración. Mi madre sonrió con entusiasmo y mi padre se enojó sin pensarlo.
Cuando yo busco un verbo, siempre tengo, y si no sé, conjúguenlo. Por ejemplo, madre, yo madre, tú madre, nosotros madreamos, pues no, o sea, no es el verbo. Pero si pongo yo sonreí, tú sonreíste, él sonrió, pues obviamente ¿cómo se llama? El verbo es sonreír, sonrió. Con entusiasmo, y mi padre se enojó sin pensarlo. Aquí es también un verbo. Verbo, ok. Les voy a contar el chiste que siempre cuento porque es muy bueno y la verdad a mí me hace feliz. Una niña me dijo, la mamá es... Total, no me acuerdo con la terminación de la oración. Me dice, mamá es el verbo. Y le digo, pues conjúgalo. Yo mamá, tú mamá, nosotros mamamos. Entonces, obviamente, no es el verbo. Obviamente es otra cosa, ¿no? Imagínense que la acción de la oración fuera la mamá. O sea, yo tendría que ser mamá para ejercer la acción del verbo. Pues no, pero bueno. Mi madre sonrió con entusiasmo y mi padre se enojó sin pensarlo. Vamos a ver, madre, madre es un sustantivo porque es un referente, también padre es un sustantivo porque es un referente. Mi padre es igual que en la anterior oración. Mi es un adjetivo de posesión. Adjetivo de posesión. Posesivo. Adjetivo posesivo. Con. La palabra con vendría siendo una preposición. La palabra y es una conjunción copulativa. Hay 4 tipos de conjunciones. La copulativa, que es la I. La disyuntiva, que es la O. La adversativa, que es el pero, que es como un adversario, y la distributiva, que es la que está distribuyendo distribuyendo acciones. Acciones. Esa es la distributiva. Entonces, como esta es una conjunción copulativa, la I es una conjunción. También se le puede llamar nexo. Nexo, los nexos funcionan como engranes o enlaces entre una oración y una oración. Esto está dando características ¿a quién? A la madre. Esto vendría siendo un adjetivo, porque lo está determinando. Mi madre, ¿cómo está mi madre? Entusiasmada. Obviamente, no, entusiasmada es otra cosa. Entusiasmo viene a determinar a el sustantivo madre. Se enojó sin pensarlo. Se es un pronombre. Y sin es una preposición, pensarlo. Miren, aquí hay algo muy particular. Es una palabra compuesta. Pensar es un verbo y lo es un pronombre es un pronombre. Esto viene siendo una palabra compuesta, por lo tanto se compone de un pronombre y un verbo. Ajá. Ustedes dirán, ¿cuándo voy a saber eso? Bueno, con el tiempo ustedes pueden ser, saber estas cosas y practicando. En esta oración, el carrito era hermoso pero difícil.
Vamos a ver, era es el verbo. Carrito viene siendo el sustantivo porque es el referente a la realidad. Él es el artículo. Hermoso es un adjetivo calificativo, pero es una conjunción adversativa. Difícil es un adjetivo. Si ustedes se dan cuenta, hermoso está determinando a carrito y difícil también está determinándolo. Generalmente las palabras que van a determinar o describir un objeto, generalmente son adjetivos. Y el sustantivo siempre hay que verlo. A ver cómo está. Por ejemplo, aquí podemos el carrito, hermoso, difícil y especial. Estaba en la esquina. Hermoso determina carrito, difícil determina carrito y especial determina carrito. Ajá. Esa es una manera muy eficaz para saber cuáles los adjetivos de una oración, porque al final de cuentas los adjetivos siempre van a estar pegados hacia un sustantivo, los van a determinar. Ojo, no todos, pero la mayoría sí. Pero la mayoría sí. No, mejor. Bueno, luego les digo cuáles son las salvedades. Los niños comieron chocolate y se enfermaron del estómago. El verbo es comieron. Chocolate, ese es el verbo. Chocolate es sustantivo. Niños es sustantivo. Los es artículo. Y ya habíamos dicho que es una conjunción copulativa. Se también ya habíamos dicho que es un pronombre. Enfermaron. Enfermaron es un verbo esa es una contracción de una preposición con el artículo. Ajá. Porque aquí estómago es un sustantivo. Yo les dije que siempre los artículos van a estar determinando al sustantivo. Una palabra compuesta, pues obviamente también de ahí sale el artículo que determina el estómago. Si ustedes se dan cuenta, los determinan niños. Chocolate no, es otro sustantivo. De los intestinos, por ejemplo. Enfermaron de los intestinos. Si se dan cuenta, ya no está compuesto, porque al final de cuentas el artículo cambió a, ¿cómo se llama? Cambió de número para concordar con el sustantivo. Espero que haya quedado claro. Si no, igualmente insisto, hagan sus preguntas o les doy una clase para ustedes. Escribo en una computadora o en una máquina de escribir. Aquí es fácil. Escribo es el verbo. Escribir es un verbo en infinitivo. Computadora viene siendo sustantivo. Máquina viene siendo sustantivo. Viene siendo preposición. Una viene siendo un artículo indeterminado de una preposición o una conjunción disyuntiva. Disyuntiva. Creo que es la última. Sí, es la última.
Espero que haya quedado claro. Eso era lo que se tenía que hacer. Hay algunos trabajos que he visto y la verdad no saben distinguir el verbo. Me ponen que en es el verbo. Obviamente no es un verbo porque no lo pueden conjugar, ¿no? Yo en, tú en, nosotros eníamos, pues no. Computadora tampoco es un verbo. Yo computadora, tu computadora, nosotros computadoramos. Yo habré computadorado, tú habrás computadorado. Pues no, yo, tú, nosotros oamos. Yo he oado. No, pues no, tampoco. Entonces, pues tenemos que ver más de estas minucias. Yo sé que es tedioso y que a lo mejor no les gusta, que es lo que menos les gusta por mis años de maestra. Sé que no es algo que les apasiona, pero se tienen que ver forzosamente. Ya si le agarran gusto o no, pues ya eso ya es su percepción. Pero bueno, gracias por su atención.